los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Jan Amilcar. Él fue un niño senegalés que se convirtiera en uno de los hijos adoptivos que tuvo la reina María Antonieta, pero su brillante destino se acabaría viendo afectado por el estallido de la Revolución Francesa. Esta biografía es realizada por petición de María Versalles, Ana Milicat, Irene Arzuaje, Arcadia Com y Lolo. Jan Amilcar nació en el año 1781 en la colonia del Senegal francés, actualmente en Senegal, en África. Cuando era muy pequeño, él sería capturado por esclavistas con la intención de venderlo como esclavo en algún punto de Europa. Pero el gobernador del Senegal francés, Estanislao de Boufflers, se apiadó de él en cuanto lo vio, debido a que Jan contaba con muy poca edad para entonces y estaba muy asustado ante la situación que estaba viviendo. Así que el gobernador lo compró instantes antes de que fuese obligado a subir a un barco que transportaba esclavos a Europa, salvándole de esta manera de una muerte segura en alta mar. El niño permaneció junto al gobernador Boufflers y en el año 1787 se lo llevó consigo a tierras francesas cuando finalizó su cargo como gobernador. Cuando llegaron a Francia, Estanislao Boufflers visitó el Palacio de Versalles para entregar personalmente unos regalos a la reina María Antonieta, y parte de aquellos regalos sería el pequeño senegalés que se había traído consigo. Jan tenía unos 6 años de edad cuando fue presentado ante la reina María Antonieta, y ésta quedó encantada con él, considerándole un muchacho hermoso y curioso que miraba asombrado todo lo que le rodeaba. Por esta razón decidió adoptarlo como un hijo. Se sabe que a la reina María Antonieta le horrorizaba la idea de tener un niño como mascota y se negaba a ser comparada con su gran rival, Madame Dubarry, que fue la última amante del rey Luis XV de Francia. Dicha dama se paseaba por París y por el Palacio de Versalles con un niño negro llamado Zamor, al cual trataba como una mascota o como una especie de muñeco. Por esta razón, Amilcar fue liberado de la esclavitud, bautizado y puesto bajo la protección de la reina. Los reyes Luis XVI de Francia y María Antonieta de Austria llegaron a adoptar 8 hijos, aunque tan solo 3 de ellos convivirían a diario con la familia real. Jan y el resto de sus hermanos adoptivos quedaron únicamente a expensas de la reina, quien se ocuparía de financiar su crianza y educación. El niño fue internado en el colegio de Saint-Cloud, donde se codearía con los hijos de la nobleza o de familias bien posicionadas, aunque seguiría teniendo trato con la familia real. María Antonieta se interesaba mucho por cómo iban creciendo sus hijos adoptivos, incluso llegaría a visitarlo en algunas ocasiones en aquel internado. Es más, el propio Amilcar llegaría a visitar de vez en cuando el Palacio de Versalles para pasar el día junto a la reina y otros miembros de la familia real francesa. En el año 1789 estalló la Revolución Francesa, que ocasionaría la caída de la monarquía, pero mientras ésta se iba desarrollando, Jan permaneció en aquel internado. En el año 1792, la familia real francesa fue encarcelada en la prisión del Temple, y en ese momento la reina María Antonieta ya no podía hacerse cargo de la manutención de sus hijos adoptivos. Por esta razón, el pequeño Jan sería expulsado del internado y este vagaría por las calles parisinas, sobreviviendo a los ataques de los revolucionarios, hasta que finalmente murió de hambre cuando tenía unos 14 años de edad. Pero años después se demostró que esta historia era falsa y que había sido extendida por los revolucionarios franceses para dañar aún más la imagen de los monarcas franceses.
La historia real confirma que cuando la familia real francesa fue encarcelada en la prisión del Temple, María Antonieta se mostraría muy angustiada por el destino de sus hijos adoptivos, y como no podía hacerse cargo de ellos, consiguió ponerse en contacto con uno de los maestros de aquel internado, un hombre llamado Quentin Blendon, al cual le pidió el favor de que se hiciese cargo de Amilcar, de tan solo 11 años de edad. Dicho maestro pidió una ayuda al nuevo gobierno revolucionario, ya que se había establecido una ayuda social y económica para todas aquellas personas que habían sido esclavizadas durante el reinado del rey Luis XVI de Francia. En un principio, la relación que mantuvo el niño con su cuidador, el maestro Quentin Blendon, sería un tanto tensa y complicada, además de que sufrieron de serios problemas económicos. Aquella ayuda que pidieron al gobierno revolucionario tardaría bastante en ser concedida, teniendo que malvivir Amilcar y su nuevo protector con lo poco que tenían en un pequeño apartamento parisino. Pero pese a los momentos tan complicados que tuvieron que vivir, el señor Blendon seguiría cuidando del pequeño Jean, debido a que se había encariñado con él y empezó a tratarle como a un hijo. Durante aquella época tan convulsa, el niño perdió a sus padres adoptivos, que fueron ejecutados en la guillotina, y algunos de sus hermanos también fallecieron o desaparecieron durante la Revolución Francesa. Así que tan solo le quedaba su maestro, que se iba ganando algunas monedas con distintos trabajos que iba consiguiendo. En el año 1795, al fin se le fue concedida una ayuda por parte del nuevo gobierno, empezando así a recibir una pensión y una serie de becas que le permitieron ser internado en la Escuela Nacional de Liancourt de París, donde empezaría a recibir clases de arte. Amilcar sería descrito como un muchacho que tenía un gran talento para el dibujo y que era un buen estudiante, pero no llegaría a cumplir su sueño de ser pintor, debido a que él acabaría enfermando poco después, muriendo en un hospital de París el 18 de mayo de 1796, cuando tenía unos 15 años de edad. Jean sería llevado hasta la corte francesa como regalo para la reina María Antonieta, pero ésta se negaba a tener a aquel pequeño como una simple mascota, algo que era bastante habitual por aquella época, siendo muchos niños negros utilizados como simples mascotas o como muñecos para diversión de sus señores. Amilcar tuvo la suerte de ser adoptado por la reina cuando llegó a Francia, librándose así de una vida dedicada a ser solo el esclavo de alguien poderoso. Pero pese a no residir junto a la familia real francesa, el niño logró tener acceso a una buena educación junto a los demás niños de buenas familias. Por culpa de la Revolución Francesa, la vida de Jean, como la de sus hermanos adoptivos, se acabaría torciendo, muriendo o desapareciendo muchos de ellos. Pero él tuvo la suerte de acabar al lado de su maestro, quien le acabaría queriendo como a un hijo. Amilcar no logró convertirse en el gran artista que él deseaba, ya que por culpa de una enfermedad acabaría perdiendo la vida cuando aún se encontraba en plena adolescencia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Jean Amilcar. Espero que os haya gustado esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que formáis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si creéis que la adopción de Jean fue solo un capricho de la reina María Antonieta o si fue un acto de buena fe. Y con esto me despido. Hasta la próxima.